Consideraciones biomecánicas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que todas las estructuras de soporte de la PPR van a estar sometidas a fuerzas. También tenemos que considerar la dirección, la duración, la magnitud y la frecuencia de las fuerzas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todas, en este punto número 2, que todas las fuerzas que afectan los tejidos de soportes se van a producir durante la función de la PPR. Estas se pueden dirigir y distribuir ampliamente y asimismo se pueden reducir sus efectos con un diseño apropiado en el que la selección y la localización de sus componentes estén en consonancia con una oclusión armónica. También tenemos que tener en cuenta el sistema de palancas en una PPR, sobre todo las palancas en una PPR a extensión distal. ¿Por qué razón? Porque este tipo de clase de Kennedy podría ampliar las fuerzas de oclusión aplicadas sobre los pilares terminales y esto pues sería totalmente desfavorable para nuestro paciente. También tenemos que evitar a todas costas las palancas y los planos inclinados en los diseños, que ya lo veremos más adelante. En PPR, cuando hablamos de palanca, vamos a hablar de 3 tipos de palancas de diferentes formas, ¿no? Las palancas de primer género, las palancas de segundo género y las palancas de tercer género, ¿no? Estos 3 géneros de palancas se basan en la localización de lo que nosotros vamos a llamar fulcro en odontología y que en otras especialidades le llaman lo que es el apoyo, ¿no? Estomatológicamente hablando, este fulcro o apoyo puede ser la superficie del diente o un tope oclusal. También va a estar relacionada a lo que es la resistencia, ¿no? Y la resistencia en estomatología va a estar proporcionada por un retenedor directo o la superficie de un plano guía. Y también va a estar relacionada con la dirección del esfuerzo o la fuerza, ¿no? Que puede estar representada por la fuerza de oclusión o la gravedad estomatológicamente hablando. Si nosotros miramos detenidamente esta imagen, ¿cuándo podemos llamar una palanca de primer género? ¿Y cómo se relacionan así lo que es el fulcro, la resistencia y la fuerza? Una palanca de primer género se llama cuando el fulcro o el apoyo se encuentra en medio de lo que es la resistencia y de lo que es la fuerza ejercida, como normalmente sucede en los columpios. Estomatológicamente hablando, se da normalmente en las prótesis inferiores con extremos libres posteriores, los llamados cantilevers, ¿no? En las cuales las fuerzas van a ser ejercidas sobre lo que es el espacio libre, ¿no? Y el fulcro va a estar ubicado en el centro, que va a ser mi diente, y la retención va a estar dada por los retenedores o el punto de retención de la pieza. En una palanca de segundo género se diferencia porque la resistencia, en este caso, es la que se encuentra entre lo que es el fulcro o el punto de apoyo y lo que van a ser las fuerzas, ¿no? Ejercidas. Normalmente en estomatología, esta está relacionada con las prótesis de extremo libre, pero del tipo superiores, donde el fulcro, ¿no? Va a estar dado por nuestro tope oclusal, ¿no? Y la resistencia se va a encontrar acá en el punto de retención y la gravedad va a ser nuestra fuerza. En las palancas de tercer género se llaman así porque las fuerzas ejercidas van a quedar en medio entre lo que es la retención y lo que es el fulcro o el apoyo. Normalmente, estomatológicamente hablando, este tipo de palanca los vamos a relacionar con la clase de Kennedy tipo 3, en las cuales las fuerzas van a estar relacionadas con las fuerzas que ejercen los alimentos
no los alimentos del tipo pegajoso, ¿no? Que pueden dislocar la prótesis de la boca. Entonces, nuevamente hablando de las consideraciones biomecánicas, tenemos que tener en cuenta los tipos de palanca, que ya hemos visto los 3 tipos de palancas en la diapositiva anterior, ¿no? Porque recordemos que los movimientos de rotación producidos en la boca suelen ser dinámicos, suelen ser simultáneos, ¿no? Normalmente el mayor movimiento aparece en las prótesis dentomucosoportadas, por eso decían que tenemos que tener en cuenta sobre todo las palancas, ¿no? Con extensión de extremos libres, porque los tejidos de soporte deben compartir las cargas funcionales con los dientes. Es por esa razón que los dientes deben estar actos, sobre todo los dientes pilares deben estar actos para tolerar las fuerzas verticales más que las oblicuas y las horizontales. También tenemos que tener en cuenta como consideración mecánica que será mejor si se originan cerca al eje horizontal de rotación. ¿Por qué razón? Porque el movimiento de la base en dirección opuesta se frena por la acción de los brazos retentivos de los ganchos, gracias también a la acción estabilizadora de los conectores menores, conjuntamente con el ajuste de los elementos de soporte vertical que van a actuar como retenedores indirectos. Teniendo en claro ya las primeras consideraciones biomecánicas, vamos a empezar con un pequeño análisis de los diferentes casos que se nos pueden presentar o de qué es lo que estamos hablando en cuestión a las palancas y a cuestión a lo que es el fulcro y las fuerzas ejercidas, ¿no? En el primer gráfico, ¿qué es lo que podemos observar? Miren, una cara feliz y una cara triste. El poste de una cerca normalmente se saca más fácilmente si la fuerza ejercida está más lejos del punto de soporte o lo que nosotros llamamos el punto de apoyo o el fulcro. En cambio, si la fuerza se encuentra más cerca al punto de apoyo o lo que nosotros llamamos el fulcro, se nos hará más difícil lo que es la remoción. Y esto tiene relación directamente con la ubicación del punto de retención y con nuestros brazos retentivos, ¿ya? Por tal razón, siempre nuestros brazos retentivos van a ir siempre ubicados en la zona retentiva, mucho más cerca al punto de apoyo o al fulcro. Y para neutralizar las fuerzas, siempre esta va a estar en nuestro brazo opositor, siempre va a estar lejos de nuestro punto de apoyo. Entonces así conseguimos lo que es la retención y acá conseguimos la estabilización. En cambio, en el gráfico 2 podemos ver lo que nosotros llamamos el concepto de apoyo o tope mesial en PPR con extensión distal. Normalmente, ¿qué sucede? Que el movimiento del retenedor, ¿no?, a gancho se produce con el desplazamiento funcional de la base en extensión. El principal objeto del tope mesial en este caso es alterar la posición del fulcro y el consiguiente movimiento del gancho. Por ejemplo, en el gráfico superior, ¿qué es lo que vemos? Un retenedor tipo en barra. Y lo que tenemos es que este está relacionado con un conector menor en contacto con el plano guía de la superficie distal de nuestra premolar. Y adicional a este tenemos un tope mesioclusal. Este tope mesioclusal lo que va a producir es una reducción de la fuerza de palanca de primer género que aparece cuando la dentadura rota hacia la mucosa. En el gráfico inferior lo que vamos a ver que el brazo retentivo es un brazo en forma de alambre forjado redondeado, ¿no?, donde está relacionado un conector menor que está en contacto con el plano guía de la superficie dental de la premolar y este también va a tener un tope a nivel mesio-oclusal. Este diseño también es aceptable, pero solamente es aplicable cuando no existe o no se puede crear una zona retentiva en la zona distovestibular del diente, ¿no? Normalmente este tipo de diseño y este tipo de consideraciones a tope
a tope o apoyo mesial en esta PPR, lo que hace es beneficiar los tejidos periodontales en mayor grado que con brazos retentivos a media caña. Esperando estar claros hasta ahí, otros factores que influyen o que tenemos que tener en cuenta que influyen sobre nuestros diseños de la PPR es las arcadas a restaurar, si es una o son ambas, ¿no? El tipo de conector mayor indicado para el tipo de arcada, si la PPR es dentosoportada o dentomucosoportada, los materiales que vamos a utilizar para el armazón y las bases también influyen mucho en el diseño, los tipos de dientes artificiales usar, la necesidad de restauraciones en los dientes pilares, ¿no? La extensión anterior del paciente con PPR, la experiencia anterior, perdón, del paciente con PPR y la respuesta de estructuras orales a tensiones previas. Entonces por acá vemos la imagen de cómo va a cambiar nuestro diseño y por ejemplo acá vemos cómo cambia la ubicación de los topes oclusales o de los apoyos oclusales según el tipo de arcada y según el tipo de clase de Kennedy, ¿no? Acá vemos una clase 3 superior o maxilar superior y aquí vemos una clase 1 de un modelo inferior. Vemos cómo la ubicación de los apoyos oclusales se dan tanto a nivel distal y a nivel mesial de las piezas vecinas a lo que es el extremo falto de dientes y como en el inferior la posición de los apoyos oclusales se da a nivel mesial, ¿no? Para amenorar lo que es el eje de rotación ejercida por los extremos libres. Fundamentos del diseño de la PPR. Hay que tener en cuenta la estructura metálica de PPR diseñado sistemáticamente. Para eso hay que tener en cuenta unos 5 puntos. El primer punto que debemos de tener en cuenta es determinar cómo será soportada la PPR, si va a ser dentosoportada o dentomucosoportada. Recordemos que las dentosoportadas son aquellas que se soportan sobre las piezas dentarias y las dentomucosoportadas son aquellas donde las prótesis parciales movibles se sujetan tanto en el diente como en la mucosa oral. Entonces miren, acá vemos los diferentes tipos, ¿no? Tenemos una dentosoportada, en las cuales el soporte se dará en las piezas dentarias propiamente dichas, ¿no? Y tenemos una dentomucosoportada donde el soporte se dará tanto en la parte mucosa como en la parte dentaria. En este caso también entra a tallar lo que van a ser las piezas pilares. Tenemos que ver el estado de nuestras piezas pilares, debemos de ver si nuestras piezas pilares fueron tratadas anteriormente, si ese tratamiento está bien hecho, ¿no? Si estos pilares cumplen o sus tejidos periodontales están están totalmente sanos, ¿no? Para soportar las fuerzas oclusales ejercidas por nuestra PPR. Analicemos esta imagen, ¿no? ¿Qué nos dice esta imagen que analizamos acá? Cuanto más larga sea esta zona edéntula cubierta por la base protésica, mayor va a ser la acción de palanca que se va a ejercer sobre los pilares. La palanca va a ir así, ¿ya? Entonces, supongamos que si la base mide aproximadamente unos 30 milímetros de largo, ¿no? O de longitud. El desplazamiento de los tejidos, ¿no? Va a ser aproximadamente de los tejidos de acá, va a ser aproximadamente de 2 milímetros. Entonces, la cantidad del movimiento de la placa proximal que se encuentra ubicada en esta zona de acá, ¿no? Del plano guía, será aproximadamente de 0.25 milímetros. Entonces, este punto tenemos que tener en consideración cuando hacemos un diseño de prótesis o una PPR con extremos libres. Como segundo punto, tenemos que tener en cuenta la conexión de las unidades de soporte ístico y dentario.
Como tercer punto, tenemos que considerar cómo va a ser retenida la prótesis. Tenemos que ver qué tipo de retenedores vamos a utilizar en nuestra prótesis facial removible. Como cuarto punto, tenemos que ver la conexión de las unidades de retención a las unidades de soporte. Y como quinto punto, debemos delinear y vincular el área desdentada con los componentes del diseño. Acá tenemos otra imagen en la cual vamos a analizarla, ¿no? Tenemos diferentes imágenes, aunque ustedes crean que son la misma, ¿no? En la primera imagen que podemos ver, vamos a ver el contacto máximo, pongámonos acá, el contacto máximo del conector menor de la placa proximal con el plano guía. ¿Esto qué nos va a ofrecer? Una distribución del estrés más horizontal en los pilares. ¿Ya? Horizontal de los pilares. Igual nos va a crear una fuerza de elevación. En el punto 2, ¿qué es lo que podemos ver? Que el contacto mínimo, miren cómo se encuentra separado, ¿no? Que el contacto mínimo, la separación del conector menor con el plano guía, ocasiona rotación alrededor del fulcro. Este viene a ser el fulcro, ¿no? Va a causar una rotación alrededor del fulcro que está localizada a nivel mesioclusal, con una distribución más vertical de las fuerzas de estrés, no sobre la cresta alveolar. En cambio, en la imagen número 3, que podemos visualizar, ¿no? Que el conector menor contacta con el plano guía desde lo que es el punto de la cresta marginal hasta la unión de lo que es el tercio medio o tercio gingival de los pilares. Y este tipo de ubicación lo que va a hacer es distribuir la carga sobre la cresta de manera horizontal sobre los pilares. Entonces miren cómo podemos ver que la ubicación y el diseño que hagamos, ¿no?, de estos conectores menores pueden variar la distribución y la dirección de las cargas sobre las crestas y sobre los pilares. Hablando del diseño de la PPR propiamente dicha, ¿qué viene a ser el diseño? ¿No? Diseñar es determinar la forma y los detalles estructurales de una PPR. ¿Por qué debemos realizar un diseño en PPR? Porque este diseño nos va a permitir obtener un adecuado diagnóstico. ¿Quién es la persona responsable del diseño de la PPR? Tenemos que tener en cuenta que somos nosotros, los cirujanos dentistas, responsables del diseño y de correlacionar todos los factores pertinentes en el plan de tratamiento. Durante este diseño de la PPR tenemos que tener en cuenta la biomecánica de la misma, tener en cuenta la retención, el soporte y la estabilidad. También tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar la clasificación de Kennedy y las reglas de Applegate. Secuencia para hacer un diseño en PPR. Primero debemos de diseñar los apoyos. En segundo lugar debemos de diseñar los retenedores. En tercer lugar debemos de diseñar el conector mayor. Cuarto lugar los conectores menores. Y en último lugar el diseño de las bases. Empezamos por los apoyos, después por los tipos de retenedores, ¿no? Después por el conector mayor, después los conectores menores y por último las bases. Diseño de los apoyos oclusales, porque acá tenemos que ver que el diseño es como nos mandan acá, ¿no? Según esta secuencia, diseño de apoyos, después los diseños de los retenedores, los diseños de los conectores, después diseños de los conectores menores y por último el diseño de las bases, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clase, ¿no? ¿Cuántos apoyos van a haber? ¿Dónde ubicarlos? ¿No? La retención va a ser indirecta. ¿Qué función cumple la retención indirecta? Todos esos puntos debemos nosotros que ver. En cuestión a la función, es la misma para todos.
lo que nos ayudan estos apoyos oclusales es a mejorar la distribución equitativa de la carga, ¿no? En cuestión a la ubicación, siempre debemos de tener en consideración que deben de ubicarse lo más lejos de la línea de fulcro. Y ahora me preguntarán qué viene a ser la línea de fulcro. Por ejemplo, si posan sus ojitos en esta zona de acá donde está el láser, ¿no? Lo que es la línea de fulcro está determinada por dos puntos, por los puntos oclusales del fulcro, que determinan la unión de una línea en el plano horizontal. Esta viene a ser la línea de fulcro. O como ustedes lo quieran ver de otra manera, la línea de fulcro viene a ser la localización de los descansos más posteriores de la prótesis parcial, o sea, de los descansos más posteriores vecinos a lo que son los extremos libres, ¿no? La unión de ambos puntos hacen o crean lo que es la línea de fulcro. De repente de esa manera ustedes lo pueden captar de mejor manera. ¿Cómo hacemos la ubicación de los apoyos, ¿no? ¿Y cuántos apoyos debemos de tener en relación a una clase 1? Normalmente en una clase 1 la ubicación de los apoyos es muy simple. Lo primero que hacemos es bisectar la línea de fulcro partiendo del punto medio, ¿no? ¿Y cómo vamos a ubicar la línea de fulcro? Ya lo había dicho antes. Lo que vamos a ubicar es los puntos, ¿no?, de apoyo ubicados en los dientes vecinos a los extremos libres, ¿no? Lo que vamos a hacer es, una vez ubicados estos puntos de apoyo, vamos a unir con una línea estos puntos y esta va a venir a ser nuestra línea de fulcro. ¿Cómo vamos a ubicar en este tipo de clase nuestros apoyos oclusales? Lo que vamos a hacer es bisectar esta línea de fulcro. Vamos a hacer una línea perpendicular a ella, ¿no? Partiendo desde el punto más medio, ¿no? Se proyecta una perpendicular hacia adelante, o sea, hacia los dientes, hasta contactar con una pieza dentaria. Esta pieza dentaria sería la ideal para la ubicación de nuestro retenedor indirecto. En este caso tendría que ser un apoyo singular, ¿no? Si en este caso esta pieza en la cual recae esta línea perpendicular a nuestra línea de fulcro, entonces lo que nosotros haremos es buscar la línea más fuerte desplazándonos hacia al distal de esta línea creada, ¿no? Hasta encontrar la pieza más apta que nos funcione para nuestros retenedores, como apoyo para nuestros retenedores indirectos. Normalmente esta pieza son los dientes caninos, ¿no? Mientras más se separen estas líneas de la línea del medio, entonces nos dirá el número de apoyos oclusales que nosotros necesitaremos. En lo que es la ubicación de la clase número 2, lo que nosotros debemos hacer es, primero es la ubicación del apoyo oclusal en la fosa mesial de la pieza vecina a lo que es el extremo libre. Entonces, la ubicación del apoyo oclusal en la fosa mesial de la pieza vecina al extremo libre, ahí está el puntero láser, ¿no? Y luego vamos a ubicar la pieza diagonalmente opuesta, ¿no? Diagonalmente opuesta a ella. Y vamos a ubicar los apoyos en lo que es la cara distal de la pieza, ¿no? Y mesial de su vecina siempre y cuando hay espacio. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir evitar la cinemática protésica en el sector opuesto a la zona de la fuerza intrusiva. ¿Esto qué quiere decir? A la zona opuesta al extremo libre, ¿no? Y diseñaremos diseñaremos un elemento de anclaje con función de retención, que va a ser esta zona de acá, ¿no? Que anule la fuerza de giro ejercida o el eje de giro ejercida en esta zona del extremo libre. Entonces lo que nosotros vamos a crear es un brazo de potencia totalmente opuesta a este brazo que nos crea un
eje de giro de nuestra prótesis que nos la puede dislocar y sacarla de su posición. Entonces, así es como ubicamos los apoyos oclusales en una clase 2. Entonces, miren, acá podemos ver la ubicación de los apoyos, en este caso apoyos singulares, ¿no? Obviamente acá vamos a tener un diseño de una doble barra palatina, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que los dientes caninos no son lo suficientemente de repente fuertes para soportar las cargas oclusales, ¿no? Y acá vemos los tipos de retenedores, ¿no? El tipo de retenedor rígido a nivel de los caninos es un tipo T. Acá en la imagen superior podemos ver la ubicación de los apoyos, ¿no? Singulares a nivel anterior, ¿no? Y a nivel mesioclusal, a nivel del extremo libre, en distal y en mesial de la zona dentada, siempre y cuando nos dé el espacio para ponerlo ahí, ¿no? Acá podemos ver en el segundo gráfico cómo está ubicada el apoyo mesioclusal en la premolar, ¿no? Y el retenedor rígido a nivel de la cara vestibular. Y acá podemos ver en la tercera molar, ¿no? Un retenedor del tipo circunferencial, ¿no? Y cómo va su brazo retentivo hacia el punto de retención. En la clase 3 y en la clase 4, ¿cómo será el diseño de los apoyos oclusales? En el caso de estas dos clases de Kennedy, lo que vamos a hacer es buscar una distribución de los apoyos oclusales logrando un área cuadrangular, ¿no? Esta área cuadrangular lo que nos va a permitir es que se evite los ejes de giro, creando así esta área en las cuales todo lo que está dentro de esta zona cuadrangular se considera una zona estable. En la clase 3, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ubicar los apoyos oclusales en distoclusal de las piezas, en distoclusal y mesioclusal de las piezas vecinas al extremo donde faltan las piezas dentales o en el extremo edéntulo, ¿no? En la clase 4, en cambio, acá sí tenemos que hacer un análisis un poquito más pausado de por qué vamos a utilizar este tipo de apoyo cuadrangular, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la curvatura residual, ¿no? Si nuestra línea de fulcro, ¿no? Coincide con nuestra curvatura residual, ¿no? El reborde lo consideramos como un reborde positivo. Para que me entiendan mejor. Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué pasa si el reborde se aleja de la curvatura? Será considerado un reborde totalmente negativo. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en un eje de giro que me va a originar un brazo de potencia, como lo vemos acá. ¿Qué pasa cuando esta línea coincide con el reborde residual? Simplemente este brazo de potencia nunca se va a crear, nunca se va a originar. Pero cuando sí existe la separación, lo vuelvo a repetir, cuando sí existe la separación, entonces este tipo de reborde se vuelve negativo, originando un brazo de potencia. Para evitar este eje de giro originado por la curvatura de nuestro reborde residual anterior, entonces lo que debemos hacer a esto es oponer un brazo de resistencia que tiene que ser de igual o mayor magnitud a este. Entonces ahí vamos a crear nuestro brazo de resistencia. Este brazo de resistencia lo que va a hacer es amenorar el eje de rotación diseñando una línea de retención. Entonces tenemos nuestra línea de fulcro y tenemos nuestra línea de retención, en los cuales nuestros apoyos van a estar ubicados
en la zona anterior hacia mesial, ¿no? Y en posterior van a estar ubicados hacia distal. Espero que haya quedado claro cómo se ubican los apoyos oclusales en las diferentes clases de Kennedy. Entonces miren, acá podemos ver la ubicación, ¿no? de los apoyos oclusales en una clase 3, ¿no? Apoyo singular, ¿no? Apoyo a nivel mesial y apoyo a nivel distal, buscando obviamente la figura cuadrangular que nos dé estabilidad a nuestra prótesis, ¿no? En las cuales podremos utilizar, ¿no? Retenedores singulares, ¿no? O retenedores del tipo circunferenciales. Entonces, en esta imagen, en este tipo de diseño, podemos ver 5 apoyos, 4 oclusales y un singular. En cuestión a los diseños de los retenedores, debemos de tener en cuenta para hacer este diseño de retenedores qué función cumplen ellos. Y tenemos que recordar esto desde la primera clase, que los retenedores son aquellos que ofrecen resistencia al desplazamiento de la prótesis fuera de su sitio. También tenemos que tener en cuenta cómo funcionan, y estos funcionan oponiendo resistencia a las fuerzas funcionales que desplazan la prótesis, donde el brazo retentivo debe de penetrar la zona retentiva del diente, o sea, tiene que buscar el punto de retención. Y recordemos que la zona retentiva del diente va a ser la zona que se encuentra por debajo del ecuador protésico, ¿no? ¿De qué depende el uso de tal o cual retenedor? Esto va a depender siempre del análisis que realicemos en el modelo y gracias también a los exámenes auxiliares que nosotros hayamos hecho anteriormente, ¿no? Y sobre todo al conocimiento del diseño de la prótesis. En la clase 1, por ejemplo, ¿qué tipo de retenedores debemos de diseñar, ¿no? ¿Y por qué razón debemos de utilizar ese tipo de retenedores? ¿Y dónde también nos debemos de ubicar? Miren, qué es lo que debemos de saber. Normalmente en la clase 1, que son los extremos libres bilaterales, los retenedores rígidos en barras o los DPI son los utilizados en los pilares vecinos al extremo libre. Normalmente utilizamos este tipo de retenedores porque liberan al diente pilar de las torsiones originadas por las fuerzas intrusivas y extrusivas del extremo libre. Recordemos que acá se presentan fuerzas, ¿no? La ubicación del apoyo normalmente, como ya lo vimos como regla general, va a estar en mesial de las caras oclusales de los premolares o en mesial de los bordes incisales o cíngulos de las piezas anteriores. Eso siempre debemos de tener en cuenta en cuestión a la ubicación, ¿no? En la clase 2, que es un extremo libre de un lado, ¿no? O unilateral. Normalmente el tipo de retenedor que utilizamos para el diente vecino al extremo libre también va a ser un retenedor de tipo en barra o DPI, ¿no? Con el hecho de proteger el diente pilar. En cuestión a la zona dentada, vamos a utilizar retenedores del tipo circunferenciales, doble hacket en posteriores para contrarrestar el eje de giro, ¿no? En cuestión a los apoyos, ¿dónde se va a ubicar? En el diente vecino que está, en el diente vecino al extremo libre lo vamos a ubicar siempre a mesial. Y en cuestión a los pilares de las piezas posteriores del lado opuesto, del lado dentado lo vamos a ubicar tanto a mesial como a distal, siempre y cuando tengamos el espacio suficiente, ¿no? Y de acuerdo al retenedor también que elijamos. En la clase 3, en cambio, como ya el diseño cambia, los tipos de retenedores que vamos a utilizar van a ser los tipos de retenedores tipo Acker, y esto va a depender mucho de acuerdo al ecuador protésico de la pieza. O sea, miren cómo varía el diseño de acuerdo a las clases de Kennedy, y también va a depender mucho de esto de la ubicación del ecuador protésico, ¿no?
Si en caso el ecuador protésico pues no nos demuestra que hay una zona suficiente para lo que es la retención, entonces tengamos en consideración pues los retenedores tipo anillos, ¿no? También tener en consideración poner retenedores rígidos a nivel de las premolares y caninos. En cuestión a lo que son los apoyos, en lo que son las premolares y los caninos va a ir, la ubicación de los apoyos va a ir hacia distal y a nivel de las molares va a ir a nivel de la cara mesial. En cuestión a la clase 4, ¿no? Los retenedores que podemos utilizar son los Acker, los doble Acker, en anillo, ¿no? Esta ubicación siempre va a ir en mesial siempre y cuando el espacio así lo permita. En cuestión a la zona anterior debemos también tener en cuenta o la consideración de poner un retenedor trunco a nivel de la cara mesial de los caninos. Este tipo de retenedor trunco va a actuar como un retenedor directo. Como va a ser muy chiquito, ¿no? Este tipo de retenedor se va a disimular con los dientes artificiales que van a ir en la zona anterior. Si el extremo edéntulo anterior es bastante angosto, entonces no considerar poner este retenedor trunco, no sería necesario, ¿no? El apoyo normalmente van a ir a nivel de las fosas mesiales o a nivel del cíngulo, ¿no? De las piezas vecinas a lo que es el espacio libre y en distal de las premolares o molares en la zona posterior. Hasta ahí espero que vayamos claros en cuestión a lo que es el diseño de los retenedores, ¿no? Para este diseño de los retenedores tenemos que respetar los siguientes principios. Primero, que el apoyo debe ser lo suficiente grueso para soportar las fuerzas. ¿Por qué razón? Para evitar las fracturas en el momento de ejercer la función masticatoria. Además, este tipo de apoyo, ¿no? Deberá transmitir las fuerzas de la masticación a lo largo del eje longitudinal del diente pilar. También hay que, en cuestión al apoyo, no colocar sobre planos inclinados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esto causaría una carga oclusal fuera del pilar, lo que nos provocaría desplazamiento dental con destrucción ósea, salida del aparato de suposición, desplazamiento de tejidos o desorganización oclusal. Entonces, tener en cuenta el grado de retención para elegir el tipo de retenedor que vamos a diseñar en nuestra pieza, ¿no? Y este grado de retención, pues, lo obtendremos o los ubicaremos el punto de retención gracias a los calibradores de nuestro paralelígrafo. También tenemos que tener en cuenta lo que es la flexibilidad del brazo retentivo. ¿En qué consiste y cómo se consigue? Recordemos que la flexibilidad es un límite proporcional aceptable para que el brazo retentivo retorne a su posición original después que fue forzado a pasar por una zona supraecuatorial. A la infraecuatorial, recordemos que esta zona es bastante convexa durante la inserción de la prótesis, ¿no? ¿Cómo se consigue? Mediante los brazos del gancho, ¿no? O del retenedor debe de tener la longitud apropiada, el diámetro y el corte seccional y elegir las señalaciones adecuadas. O sea, de esta manera nosotros vamos a conseguir lo que es la flexibilidad del brazo retentivo. En cuestión al brazo retentivo, también tenemos que tener en cuenta que el adelgazamiento debe ser uniforme. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo vamos a lograr? En que este adelgazamiento debe ser progresivo en toda su longitud y debe de tener la longitud adecuada llegando y ubicándose en el punto de retención. Los brazos del retenedor debe de seguir la anatomía del diente. ¿Qué ventajas nos proporciona esto? ¿No? Nos proporciona la ventaja de evitar zonas de fatiga de trabajo que generen fractura del metal.
Entonces miren, acá vemos la ubicación de los puntos de retención, que no va a ser la misma en todos los dientes, porque esto va a depender de qué, de la morfología del diente, ¿ya? En cuestión a los diseños de los conectores mayores, ya estamos en el diseño de los conectores mayores. En clase 1 y clase 2, mandibular, tener en cuenta lo que es la barra lingual, la placa lingual y la doble barra lingual. ¿Cómo se va a hacer el diseño? Es bien complicado, pero una vez que ya le agarramos ¿cómo se dice? La secuencia para realizar este diseño, se nos va a hacer mucho más fácil. Siempre tenemos que ubicar el ángulo distolingual, ¿no? Y en este punto, una vez ubicado, vamos a realizar una línea oblicua hacia abajo y hacia abajo y hacia la zona distal, desde lo que es el margen gingival hasta lo que es el fondo de surco, ¿no? Esta línea que estamos dibujando acá en ambos lados, ¿no? Va a ser el punto de unión entre lo que es el metal de la estructura de la prótesis y el acrílico de la base. Una vez que hemos dibujado esa línea, pasamos a dibujar una línea curva, ¿no? Que pasa por encima del frenillo lingual, que será el borde inferior del conector mayor. Luego lo que haremos es dibujar una línea curva anterior con los bordes inferiores desde la línea de unión del metal del acrílico de ambos lados. O sea, vamos a unir estas dos líneas de acá. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la medición con una regla de la distancia que hay entre el reborde gingival y lo que es el fondo de surco, ¿no? Si esta distancia mide aproximadamente 8 milímetros a más, nosotros optaremos por un diseño de una barra lingual como conector mayor. Pero si la medida es menor de 8 milímetros, entonces optaremos por el diseño de una placa lingual, ¿no? Entonces, entre lo que va a ser la línea recién trazada, debemos de percatarnos que debe de haber un espacio entre lo que es el margen gingival y lo que es el borde superior de nuestra barra lingual, debe haber un espacio de 3 milímetros como mínimo. En cuestión a la superior, es un poquito más complicado, ya que debemos de dibujar a cada lado de esta zona una línea oblicua hacia la línea media y distal a partir del ángulo distal de las piezas vecinas de la brecha edéntula. Así como lo dibujamos en inferior, de la misma manera lo vamos a dibujar en superior. También en lo que es la zona posterior al nivel del surco anular, también vamos a dibujar también una línea oblicua que vaya hacia la línea media y hacia la dirección mesial. Una vez que hemos hecho estas dos líneas, lo que vamos a hacer es unir estas líneas con otra línea que se prolonga hacia adelante y hacia nivel del incisivo lateral, ¿no? Esta línea que hagamos hacia el nivel del incisivo lateral va a ser el límite de unión entre lo que va a ser el metal y nuestro acrílico. Si nosotros queremos diseñar una placa palatina, lo único que vamos a hacer es trazar la parte anterior a nivel de lo que van a ser las rugas palatinas, ¿no? Vamos a trazar una línea perpendicular que vaya hacia el rafe medio y otra posterior que vaya por delante de las fobias palatina y unimos las líneas posteriores. Y así diseñamos lo que son los conectores mayores. Consideraciones que tenemos que tener a la hora del diseño de los conectores mayores. Los conectores mayores deben ser totalmente rígidos, no deben de interferir con la función de los tejidos móviles de la boca, nunca deben estar ubicados sobre el margen gingival, tienen que tener un espacio de 5 a 7 milímetros en superior y de 3 a 5 milímetros en el maxilar inferior. ¿Por qué?
elementos están sobre el margen gingival, entonces lo que vamos a hacer es causar irritación sobre esta zona, ¿no? No debemos invadir las zonas retentivas. ¿Por qué razón? Las zonas retentivas se pueden presentar tanto a nivel del diente como a nivel de los tejidos blandos. Entonces, no debemos invadir estas zonas para no causar daños durante la instalación y la remoción de la prótesis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En cuestión a la extensión del conector mayor, depende de los siguientes factores para el diseño, ¿no? La condición periodontal. Si la condición periodontal es buena, elegiremos un diseño en barra. Si la condición periodontal es regular, elegiremos un diseño en cinta. Y si la condición periodontal es mala, utilizaremos una placa, ¿no? Una placa lingual. ¿Por qué? Porque nos va a dar soporte a estos dientes, ¿no? Lo vamos a utilizar como una especie de férula. Si nos vamos a basar en lo que es el tipo del reborde alveolar, si es prominente este reborde alveolar, utilizaremos un tipo barra. Si es normal, utilizaremos un tipo barra, optaremos por un tipo barra o un tipo cinta. Y si está totalmente reabsorbido, utilizaremos un tipo placa. Si depende del tipo de mucosa alveolar, si la mucosa alveolar es totalmente firme, entonces utilizaremos un tipo barra. Si es delgada y desplazable, entonces optaremos por un diseño del tipo placa. Si tomamos en cuenta la extensión del espacio de dentíbulo, si el espacio de dentíbulo es corto, optaremos por un tipo barra, y si la extensión es bastante extensa, entonces optaremos por un tipo placa. Tipo de dentadura en el maxilar opuesto, ¿no? Si los dientes son naturales, optaremos por un tipo placa, y si los dientes son artificiales y de menor cobertura, utilizaremos un tipo barra. Recordemos que los dientes naturales ejercen mayor cantidad de fuerzas oclusales. Si depende de la fuerza de la mordida, si la mordida es fuerte, utilizaremos un tipo placa, y si es débil la mordida, entonces sí utilizaremos un tipo barra. En la siguiente imagen, entonces podemos ver los diferentes diseños, ¿no? En lo que es la mandíbula, ¿no? Y esto va a depender, ¿no? De la extensión que vamos a utilizar y también de la calidad de nuestros pilares, ¿no? Entonces acá podemos ver un tipo de diseño de barra palatina en las cuales se está respetando y se está teniendo en consideración el margen o la distancia que debe haber entre el margen gingival y lo que es el borde superior de la barra palatina, ¿no? En este modelo inferior podemos ver, ¿no?, la utilización de la doble barra palatina, en las cuales estas barras nos servirán como una especie de ferulización de nuestros dientes. Ahora, si hablamos de los diseños de los conectores menores, tenemos que también tener en cuenta que es un conector menor, que también lo hablamos en la primera clase, ¿no? Y recordemos que estos son componentes de la PPR que unen el conector mayor con las otras unidades de la prótesis. También tenemos que recordar que este tipo de componente brinda estabilidad por su contacto con la superficie proximal del diente o de la pieza pilar, ¿no? Estos normalmente tienen que ser rígidos, ¿no? Normalmente no tienen que interferir con la lengua, y donde deben de ubicarse. La ubicación de este tipo de conectores menores siempre es el espacio interdental. También tenemos que tener en consideración que la ubicación debe de cubrir lo menos posible el margen gingival. El diseño de los conectores menores siempre va a ser en forma triangular, y a nivel de la zona cervical debe ser siempre aliviado, ¿no? ¿Y por qué razón debe ser este alivio? Para evitar todas aquellas interferencias durante la colocación y remoción de lo que es la prótesis parcial removible. En cuestión al diseño de la base de la dentadura, esto va a depender mucho de que si la prótesis va a ser dentosoportada o dentomuco soportada. También va a depender del tipo de estética, ¿no?
tenemos que tener en consideración que en las dentosoportadas no necesita ser amplia, ¿no? En cuestión a las dentomucosoportadas sí es amplia, ¿no? En las cuales las bases, ¿por qué tiene que ser amplia? Porque las bases brindan soporte, estabilidad y retención para las prótesis, ¿no? En el maxilar superior debe de cubrir la tuberosidad y en el maxilar inferior debe de cubrir la papila retromolar. ¿Por qué razón? ¿No? Porque siempre debemos aprovechar al máximo el soporte mucoso en la zona. Diseños de la base de la dentadura. Normalmente las mixtas son las más usadas, son las que se utilizan más hoy bajas, ¿no? Porque son fáciles de rebasar, transmiten adecuadamente la temperatura a los tejidos blandos, ¿no? En caso de los extremos libres debe de llevar un tope o apoyo mucoso, ¿no? ¿Y qué función cumple el tope mucoso? Normalmente este tope mucoso lo que nos permite es mantener el espacio debajo de la rejilla que será ocupado por el acrílico. Esto nos va a facilitar el ajuste de la prótesis, ¿no? La pregunta es lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si no llevara un tope mucoso? Si nos ponemos a pensar que si no existe un pilar posterior, debemos de tomarnos en cuenta que toda la estructura de la base queda al aire, ¿no? O queda un espacio, ¿no? ¿Qué va a pasar con este espacio que queda entre lo que es la base y lo que es el tejido, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a desplazar la base hacia lo que es la parte gingival en el momento del emuflado. Si la base lleva el tope tisular, en este caso lo que va a hacer este tope va a frenar ese desplazamiento y va a mantener toda la estructura de la PPR en posición mientras se procede al emuflado, ¿no? Durante el procesado. Entonces, miren, este es un tipo de clase 2, ¿no? En las cuales ya tenemos la ubicación de lo que son los apoyos oclusales, ¿no? Apoyos singulares, perdón. Los apoyos singulares, los apoyos oclusales y los tipos de retenedores que vamos a utilizar. Tanto rígidos como circunferenciales y la ubicación de los puntos de retención. Una vez hecho el diseño de lo que son los puntos de apoyo y de los retenedores, vamos al dibujo de lo que es el conector mayor. Una vez que hemos hecho el dibujo del conector mayor, dibujamos los conectores menores y por último hacemos el diseño de lo que son las bases de las prótesis. Siguiendo la secuencia. Acá podemos ver el diseño de una PPR con extremo libre en los cuales en ambos lados del extremo libre lleva lo que es el tope mucoso. Y acá vemos un diseño en las cuales vemos una PPR, ¿no? Del tipo rejilla en las cuales no lleva un tope mucoso. Pero en el diseño sí, miren acá. La ubicación de los topes mucosos. Principios fundamentales del diseño a tener en cuenta en general, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todos los retenedores construidos con apoyo sobre restauraciones, ¿no? Sobre qué tipo de restauraciones o qué tipo de restauraciones va a disminuir los riesgos. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquellas restauraciones que disminuyen los riesgos y van a tener relación con la construcción de los retenedores son aquellas restauraciones metálicas, ¿no? En clase 1 y 2, ¿no? Necesitamos el máximo soporte mucoso. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir brindar la máxima distribución posible de las fuerzas oclusales sobre la mucosa basal. Ya lo habíamos hablado en diapositivas anteriores. Y a la vez esto nos va a permitir mejorar la retención.
Las fuerzas horizontales y verticales deben de controlarse. ¿Por qué? Porque producen ejes de rotación de la prótesis y todo el diseño se ha basado en eso. Toda la clase de hoy se ha basado en todos los ejes de rotación que se producen por estas fuerzas. La retención indirecta en clase 1 y clase 2, ¿por qué? Porque es importante, ¿no? Porque estas ayudan a estabilizar las bases de la dentadura contra el desplazamiento fuera de los tejidos de soporte. El sitio ideal de ubicación de los retenedores es en el tercio vestíbulo cervical. ¿Por qué razón? Porque los retenedores deben estar lo más cerca posible del fulcro de los pilares, que viene a ser la zona de retención. En la clase 4, la retención indirecta posterior distal a la línea de fulcro debe estar, ¿no? La retención indirecta posterior distal a la línea del fulcro. ¿Por qué razón? Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, las palancas que se crean gracias a lo que es la curvatura del reborde residual anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué razón es importante esta retención indirecta? Porque nos ayuda a menorar el eje de rotación. Los conectores mayores rígidos no deben de terminar en el margen gingival. ¿Por qué? Y lo acabo de repetir hace 3 diapositivas anteriores, porque pueden causar irritación en la zona. Entonces, miren, tener en consideración el tipo de restauraciones metálicas, ¿no? Donde van a ir ubicados los retenedores, ¿no? Entonces, algunas consideraciones adicionales. Los pilares recubiertos con coronas coladas como soportes para bases protésicas que deben de cumplir. Deben de tener un material adecuado, las preparaciones deben haber sido hechas en el sitio correcto, ¿no? Si tuvieran tratamiento endodóntico, todas ellas deben de llevar un espigo muñón, si no, no van a tener el suficiente soporte para aguantar las fuerzas oclusales. Simplemente se va a fracturar ese pilar. Entonces acá vemos la preparación, ¿no? De los dientes, ¿no? Con este material metálico y miren la ubicación de las preparaciones para recibir PPRs con tipo attaches. Esto va a mejorar la retención, ¿no? Entonces miren la ubicación de los apoyos, ¿no? Mesial, extremo libre, distal dentado, singulares, ¿no? Y cómo estos apoyos van a ir sobre aquellas preparaciones del tipo metálicas, las retenciones. Bueno, para ya ir terminando lo que es la clase, vamos a analizar diferentes tipos de diseños en las 4 clases de Kennedy, para recordar un poquito lo que hemos visto, ¿no? Durante toda esta clase, acá vemos una clase 1, primero la ubicación, ¿no? De los apoyos, y ya hemos visto que la ubicación de los apoyos no es porque nosotros querramos ubicarlos en cualquier lado, ¿no? A mí me gusta la zona mesial, pues porque lo veo en todos los dibujitos, no. Hay su razón de ser, porque lo estamos viendo desde la primera diapositiva de la clase de hoy, por qué razón en extremo libre debe estar ubicado a nivel mesial y por qué la ubicación de los apoyos en ciertas partes de la prótesis. Entonces miren acá la ubicación de nuestra línea de fulcro, ¿no? Cómo se van a presentar los ejes de rotación a nivel distal, ¿no? O de los espacios libres posteriores. Entonces, para contrarrestar esos ejes de rotación, lo que vamos a hacer es extender nuestros puntos de retención que sean opuestas a estas palancas que ejercen estas fuerzas rotacionales. Por eso es que la ubicación de los apoyos oclusales en esas zonas de ahí. Tanto en el modelo superior, en el modelo inferior, en cambio,
aparte de los puntos de apoyos en los caninos y en las premolares, también van a estar ubicados a nivel singular, porque acá vamos a utilizar un diseño de barra palatina, en cambio acá vamos a utilizar un diseño de placa, ¿no? Perdón, barra lingual, y acá vamos a utilizar un diseño de barra lingual. Recordemos que los retenedores, siempre en este tipo de clase, son retenedores rígidos. Entonces acá vemos otro tipo, ¿no?, de diseños en las cuales vamos a tener los apoyos a nivel singular, ¿no?, y amencial de las premolares. Esto es en superior. Acá tenemos nuestra placa palatina o cinta palatina. Entonces miren cómo hacemos la ubicación en este caso. Miren por qué, porque se presentaba acá diferente, ¿no? Estaba acá, el espacio libre comenzaba, se podría decir que había simetría en la posición de los dientes vecinos a los extremos libres. En cambio acá no, porque se ve horizontal. Entonces vamos a ver, miren la ubicación de la línea de fulcro en este tipo de diseño. Las fuerzas, los ejes rotacionales a nivel de los espacios bilaterales de los extremos libres, y dónde hemos ubicado y por qué razón hemos ubicado el apoyo en esa pieza dental, ¿no?, para contrarrestar las fuerzas de rotación. En la clase 2, la ubicación de nuestra línea de fulcro, ¿no?, desde el diente vecino se hace una horizontal a la zona del diente, a la zona de los dientes dentados. Ahí tenemos nuestra palanca que va a ejercer un eje rotacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? La ubicación de un punto, ¿no?, que me cree una palanca que neutralice esta palanca que me va a ocasionar un eje de rotación. Entonces, por eso la ubicación de los apoyos en este tipo de diseño, ¿no? Lo que vamos a utilizar es conectores tipo barra, retenedores tipo barra, sus apoyos a nivel mesial, ¿no?, retenedores rígidos, y en la parte posterior retenedores del tipo circunferenciales, y el diseño del conector mayor va a ser una barra palatina. En el caso del superior, un tipo cinta. También la ubicación de los apoyos, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. En la clase 3, la ubicación de la línea del fulcro, ¿no? Y acá ubicamos la línea de retención para evitar los ejes de rotación que se pueden presentar en las zonas desdentadas. Lo que estamos acá hallando es un tipo de apoyo del tipo cuadrangular que nos va a evitar los ejes de giro, ¿no? Recordemos que todo lo que va a estar dentro de esta zona va a estar estable, por eso es los puntos de ubicación. Recordemos que en este tipo de diseño los apoyos van a estar ubicados a distal de los premolares y a mesial de los molares, ¿no? Lo que estamos optando acá es por una barra lingual. De la misma manera, bajo el mismo concepto que en la anterior, buscando un apoyo del tipo cuadrangular, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es optar, en vez de un retenedor rígido, por retenedores del tipo circunferenciales. En la clase 4 ya les decía que lo más importante para la ubicación de los apoyos es ver la forma de cómo está nuestro reborde residual anterior, ¿no? La curvatura del reborde residual anterior. Miren, ahí está nuestra línea de fulcro, como la forma es bastante singular de nuestro reborde residual en la zona anterior. Lo que nos está creando es una palanca de rotación. Lo que tenemos que hacer es ubicar una palanca que nos dé la retención, o sea, que le haga oposición
para anular estos ejes de rotación provocados por nuestro reborde residual anterior, ¿no? Entonces también vamos a buscar un apoyo del tipo cuadrangular, en las cuales nuestros apoyos van a estar ubicados tanto a nivel de las premolares como a nivel de las molares. En el caso de los apoyos, en la zona anterior va a estar en mesial, ubicados en mesial, y en posterior va a estar ubicados en distal. Podemos optar por retenedores del tipo Acker, como se ven acá, o doble Acker, ¿no? Si la zona desdentada, como se presenta acá, presenta bastante extensión, podemos utilizar lo que es nuestros retenedores truncos, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, o como en la zona de acá, utilizar apoyos singulares, ¿no? Estas zonas son bastante pequeñas, entonces los retenedores truncos no son necesarios.